Hola, hola y bienvenidos a otro capítulo de A5X en nuestra segunda edición en vivo. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, continuando con nuestra línea de marzo, va a ser sobre la cultura. En el capítulo anterior estuvimos charlando un poco sobre la importancia de la cultura y hoy vamos a hablar un poco más sobre cómo construir una cultura única en la empresa. Como siempre, les habla María Paula Ramírez y nos acompaña Daniel Ruiz. ¿Cómo estás, Dani? Excelente. Una gran semana, mucho trabajo. ¿Y la tuya? ¿Cómo está? ¿Cómo vas? Va bastante bien. También muchísimo trabajo, muy contenta, con mucha cosa que hacer, pero cuando a uno le gusta lo que hace. Sí, es correcto. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, entonces hoy vamos a hablar un poquito sobre el tema de construir cultura, ¿verdad? El capítulo anterior hablamos mucho de la importancia de la cultura, de tener los valores claros, pero hoy vamos a hablar más sobre la implementación de estos valores, ¿verdad? Entonces, ¿cómo realmente nosotros logramos agarrar todos los valores que existen, ¿cierto? O que nosotros queremos implementar y los implementamos en la empresa? Hay algo que a mí me parece muy valioso para comenzar un poquito a entrar en materia sobre el libro Principles de Ray Dalio. La vez pasada mencioné que lo estaba leyendo, ya lo acabé, me gustó un montón. Y yo pienso que algo particular de muchas empresas es cómo tú logras agarrar los principios que son tuyos, ¿cierto? Completamente tuyos y que te hacen ser lo que eres. Y eso se vuelve un diferencial muy grande en las empresas. Por ejemplo, Robert Dalio, que es una persona muy dada a la comunicación, a ser honesto, una persona pues que para él es muy importante realmente el ser honesto y transparente con la gente, implementó una política de radical transparencia en cuanto a la comunicación y también de mantener una mente muy abierta en toda la empresa. Estoy hablando puntualmente pues de Bridgewater, la empresa de Robert Dalio. Sí se llama Bridgewater, correcto. Entonces es bien interesante Correcto. realmente ver. Creo que te perdí ahí un momento con el internet. Oh, Pero ok. bueno, no sé si así si hiciste una pregunta o no, pero si la hiciste, vuélvela a hacer porque no escuché. No, te estaba mencionando que me parece muy interesante el tema de aplicar estos valores como lo son la radical transparencia, que es algo que es muy particular de Robert Dalio, de Ray Dalio, perdón, y cómo Ray Dalio lo implementó en la empresa. Quería confirmar contigo si la empresa si se llama Bridgewater. Correcto. Bridgewater. Ujú. Entonces, Estos te hablaba de que son eso me parece financieros, bien no interesante. son financieros, no son de marketing ni nada de eso. Por eso el nombre. Ok. Sí, no es un nombre muy llamativo, pero la cultura que manejan me parece interesante. Entonces, justamente hablaba sobre ese tema, como lo importante que me parece a mí el implementar algo tuyo en tu empresa. Porque es muy difícil, y el capítulo pasado nos lo preguntaron, tener unos principios y luego tener una empresa que es completamente contraria a mis principios. ¿Cierto? Eso es muy complicado porque entonces yo nunca voy a lograr conectar con la cultura de la empresa, por lo menos como fundador o como CEO. No sé tú qué opinas al respecto. Sí, yo creo que eso es interesante y eso creo que es como la parte inicial de todo cuando se va a plantear una cultura organizacional, cuando se va a plantear una empresa, es que los fundadores puedan ver qué resuena mucho con ellos en temas de principios. Cada uno pues va a traer una serie de cosas diferentes, pero la idea es que puedan mirar en profundidad cuáles han sido esos principios, esas cosas que son como base de ellos que los han hecho exitosos, porque seguramente todos tenemos partes de nosotros que son como lo que más nos han ayudado a llegar al éxito, como sea que definamos el éxito, y seguramente vamos a tener otras cosas que no son particularmente fuertes o que no son buenas. Entonces, acá lo que tienen que hacer los fundadores es empezar a sacar esa lista de cuáles son sus principios y poder empezar a alinear sobre cuáles son las cosas.
Otra cosa que es muy importante, no solamente el hecho de conectar con el cofundador, porque pues obviamente si cuando eres un fundador y no vas a poder tener esa conexión con tus principios, entonces pues sí va a haber una desconexión con la cultura de la empresa que estás creando. Por otro lado, me parece que es muy importante tener en presente el contexto. Y para esto creo que podemos hablar un poco de esa cultura, por ejemplo, de Netflix, que es una de las culturas que más hemos hablado en el último podcast también, pero que es muy particular. eh, y es cómo entendieron el contexto que se necesitaba para los roles que son predominantes en su empresa. Entonces, eso parte me parece clave, ¿cierto? Construye la cultura que más pueda garantizar o que más pueda apoyar el triunfo de tu, eh, el triunfo como tal de tu empresa. Entonces, para Netflix, ¿qué dijeron? Bueno, nosotros vamos a tener una cultura con muy pocas reglas. ¿Por qué pocas reglas? Hay dos cosas importantes, o varias, voy a resaltar dos cosas importantes. Una es una empresa que en realidad no tiene mucha, o sea, no tiene mucho que perder si las cosas fallan. ¿Cierto? No es, por ejemplo, una empresa que cree aviones, donde tú no puedes tener demasiada libertad para explorar, porque si fallas en lo que estás haciendo, pues el avión se cae y vas a tener una catástrofe muy grande. Así hay empresas que de verdad por su naturaleza de la empresa del negocio no pueden explorar este tipo de culturas y tienen que tener una Ujú. cultura más de procedures, eh, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice un procedure? Como de Políticas, metodología, procedimientos. eso, de procedimientos que aseguren que no va a pasar una catástrofe muy grande. Entonces, digamos que Ujú, eso limita la innovación. Netflix, digamos que si algo sale mal, pues obviamente hay varias personas que se quedan sin ver su novela favorita por las noches, pero no es una catástrofe así a nivel de perder vidas. Entonces ellos pueden decir, bueno, nosotros podemos fallar mucho porque si fallamos, no, nadie pierde la vida, ¿cierto? ujú, Uno, dos, entender que en este contexto creativo, porque Netflix tiene dos componentes, el componente de tecnología, pero eso, el componente de tecnología en realidad es un componente que hoy en día no los diferencia. Tienes 80 plataformas de streaming, todos tienen la misma aplicación, con los mismos videos, ¿sí me entiendes? Ya la tecnología no es lo que los diferencia, en su momento sí lo fue, pero en este momento es el contenido. Y para tú sacar este contenido, pues vas a contratar, vas a trabajar con muchos productores, vas a trabajar con muchas personas muy creativas. Y para este tipo de culturas y este tipo de personas, para poder que sean exitosas, vas a tener que darles esa libertad de explorar, de ser, de poder entrar en el proceso creativo. Entonces creo que ahí es donde está dos puntos claves. Uno, alinear ciertos valores y principios claves con los fundadores. Y dos, y yo creo que el dos es incluso más importante pensando a escala, ¿no? Y es cómo puedes crear una cultura que promueva el éxito de tu empresa. Y incluso hasta cierto punto tú tienes que ver esto, yo creo esta cultura y cómo yo también entro ahí, ¿cierto? Y me parece muy sí. interesante, por ejemplo, con Netflix, que es el fundador es ingeniero, seguramente muy orientado a sistemas, pero una de las cosas que vio que eran más importantes era romper esos sistemas y esas reglas y poder darle libertad a los creativos, ¿no? Ujú. Yo pienso que en general el tema del contexto es súper importante, tanto por lo que mencionas, por entender en dónde me muevo en el negocio, como también hacia dónde va mi empresa en el negocio. Eh, Hay otro caso que me parece bien interesante, que es el caso de Google, por ejemplo, y cómo ellos cuentan justamente el contexto de creatividad que todo el tiempo quieren, el contexto de creatividad que todo el tiempo quieren promover y cómo ellos se centran o tienen como centro la creatividad eh, la creatividad en su empresa, en sus procesos, en su día a día, ¿cierto? Yo pienso que algo más que es súper importante es justamente entender que cuando yo tengo claro qué quiero hacer como empresa, como lo es Google,
dejan de tener como tantas trabas en los procesos para llegar a sus metas. Por ejemplo, si yo estoy buscando una cultura de creatividad, de creación constante, yo tengo que darle a mis empleados asimismo un ambiente en el que logren explotar esa creatividad. Por ende, ellos tienen políticas como la de tener 2, 3, 4 horas al día, no recuerdo exactamente cuánto es, para ellos, para que ellos Ujú. trabajen en lo que ellos quieran, ¿cierto? Volviéndolo su proyecto personal, por así decirlo. De esa manera, ellos van a apropiarse del proyecto y a explotar su creatividad, los dos en un ambiente laboral, que es una de las metas que tiene Google en general. Correcto. Entonces, yo pienso que eso es bien interesante en cuanto al contexto que se tiene en cuanto a entender el contexto en el que nosotros nos movemos. Ahora, otra cosa que es importante, más allá del contexto en el que nos movemos como empresa, es cuando entramos a hablar de equipos remotos y es el contexto cultural a nivel de países. Si de por sí es Mm, complicado a veces entendernos cuando trabajamos cuando hablamos con personas de otros países, inclusive compartiendo nuestro idioma. Por ejemplo, en Latinoamérica nosotros podemos hablar con una persona de Argentina, de Perú, de Venezuela, de Bolivia, y todos van a tener sus particularidades que van a hacer que la comunicación sea diferente. Ahorita que el trabajo remoto, especialmente en las empresas tech, está tan en auge, es súper importante el entender cómo se comportan las culturas de cada uno de los países en los que mi empresa está presente. Entonces yo pienso que eso es otro tema bien importante y que además me gusta mucho porque lo aborda Erin Meyer en el libro The Culture Map, que habla precisamente de correcto. cómo ella se ha encontrado con tantas diferencias culturales. Sí, sí, sí. Y yo creo que este es un punto clave por eso mismo, porque nosotros sabemos que la audiencia que tenemos, pues muchos trabajan de manera remota, la gran mayoría de nosotros trabajamos de manera remota. Entonces, y es un libro que en todas las empresas en las que yo he ingresado, siempre es uno de los primeros que yo recomiendo. Incluso siendo remota o no siendo remota, en la mayoría de empresas de tecnología tú vas a encontrar un mix cultural muy grande. Y yo trabajé pues casi que semipresencial en una empresa en Bogotá que era también de tecnología y tú tenías tu jefe de producto de Perú, tú tenías el CEO era de Alemania, tenías el Chief Growth Officer era de Holanda. Entonces tú ya empiezas a tener un vuelo de cultura, así estén viviendo en Bogotá, pero ya tienes la cultura pues ahí en esas empresas de tecnología y aplica mucho en ambos ambientes. Obviamente en remoto es mucho más exponencial la cantidad de culturas que tú puedes encontrar en una llamada. Vas a encontrar mucha gente de muchos países, en una empresa es muy normal. Y Ujú, sí, es clave lo que dices. El libro es de mis libros favoritos en ese tema de entender la cultura remota, especialmente. El mapa de la cultura o Culture Map es súper bueno, la autora es muy buena. Y no solamente, o sea, no solamente ha hecho este libro, sino que del otro libro que también hablamos mucho, que es el de No Rules de Netflix. Ella también fue coautora con el ujú, CEO de Netflix. Entonces, digamos que es una persona que explora mucho esos temas de culturas bastante diversas, de culturas bastante eh, que son muy diferentes a la cultura que tú esperas normalmente en una empresa muy tradicional, ¿cierto? Entonces, resaltar eso y que ahorita estaba leyendo un poco de ella antes de entrar acá y la han nombrado varias veces en el top 50 de las personas que impulsan el mundo de los negocios. Entonces, ujú. no se la pierdan, celebrando el mes de las mujeres. Erin Meyer es súper bueno, el libro es muy bueno. Y ya para entrar más a profundidad de lo que habla el libro, me gustaría entender y me gustaría que seamos muy explícitos en cómo construimos la cultura. Porque nosotros hablamos muchas veces, las personas que están en este mundo de tecnología, se habla mucho del PMF, de encontrar el producto que de verdad llegue al mercado, pero muy pocas Ujú, veces hablamos de lo mismo con la cultura. Y la cultura en realidad sí tiene ese componente de crear una diferencia total. ¿Por qué? Hablemoslo, enfoquémonos solamente en este mundo de las empresas de tecnología y miremos una cosa, el talento para estas empresas, y no solamente de ingenieros, hablemos de diseñadores, hablemos cualquier persona que pueda entender el mundo de tecnología, en realidad el talento es muy limitado
en comparación de la demanda, ¿cierto? Entonces, Ujú. también cuando tú eres una empresa, tú tienes que entender que o sea, en este ecosistema, intentar pelear solo por dinero, o sea, solo en el rango de salarios es muy difícil. Tú vas a tener empresas gigantes, cuando tengas gente muy talentosa, vas a tener empresas gigantes que les van a pagar muchísimo dinero. Entonces, sí Ujú. existe un punto que genera una diferencia muy grande en la calidad de personas que puedas atraer a tu empresa, si piensas en la cultura como uno de los assets más grandes que tiene la empresa. Para Sí. poder pensar para poder hacerlo de una manera explícita, pues tenemos que tener presentes el contexto, qué hace mi empresa, qué tipo de cultura nos beneficiaría más, qué tipo de cultura atraería a la gente indicada. Y después creo que podríamos hablar esto en un punto después, que es la densidad de talento, que creo que también lo habíamos hablado antes, y es Ujú. por qué, incluso en este libro de Netflix, por qué la densidad de talento hace una diferencia muy grande en este tema. Eh, pero volviendo al punto remoto, donde tú tienes, pues, como ya o sea, el mundo remoto te abre, pues, unas oportunidades muy interesantes y te abre esa capacidad de trabajar con mucha gente. Tú tienes que entender que te vas a encontrar, y ya hablemoslo, ya no como tal de la empresa, sino que vámonos a la persona, al empleado, a la persona que está trabajando, al colaborador. Tú en una empresa remota te vas a encontrar con muchas personas, ¿cierto? Algo muy normal, yo voy a decir un ejemplo muy puntual que yo lo veo mucho y es los latinos tenemos una cultura de tener más lo que se llama small talk o esa pequeña charla, ¿no? Esa charla convencional de cuando tú siempre, el latino es muy de saludar, ¿no? Entonces tú siempre entras a una reunión, tú entras a una llamada y es, hola, ¿cómo estás? Como mínimo, ¿cierto? Hola, ¿cómo estás? Como mínimo. Mientras que una Ujú. cultura que es muy cercana a la nuestra de proximidad y también en temas de lo expuesto que estamos a ella, como la americana, si tú trabajas con americanos, tú vas a ver que ellos son mucho de ir directo al grano, ¿cierto? Entonces es como reunión para esto, es como todo el mundo se une a la reunión y es como listo, empezamos con el punto uno, el punto dos, el punto tres, chao. Mientras que Ujú. en una cultura más latina es más como, bueno, primero nos saludamos, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás tú? El chiste por aquí, el chiste por allá. Cierto, y son por lo menos 5 minutos de como que la gente calentando, entrando en confianza, ¿cierto? Por lo menos, ¿no? Hay Ajá. extremidades, pero es más así. Entonces, Sí, algo muy y puntual que yo he visto mucho cuando he manejado, cuéntame, no, no, dale. algo muy puntual que yo he visto cuando pues, he tenido la oportunidad de liderar personas es que me dicen como, ah, no, es que mira que, no sé si Pepito es como John Smith es muy bravo porque nunca me saluda o porque es tan, y mucha gente dice como, ah, es como irrespetuoso, ¿cierto? Y eso yo Sí. pienso que va en no entender que hay diferencias culturales. Hay unas más interesantes, pero esta me parece que es como la que más la gente se puede relacionar. Yo, por ejemplo, yo hago eso mucho y yo muchas veces a mí me escriben, hola, buenos días, ¿cómo estás? Y una pregunta, necesitamos esto para mañana. Y yo respondo de la siguiente manera. Yo solamente les comento esto para que entiendan cómo culturalmente funciona. Para mí lo primero es la pregunta. Entonces yo respondo, sí. Ah, hola, buenos días. Bien. ¿Y tú? Yo respondo en ese orden porque es como, yo he trabajado pues bastante con los americanos, entonces yo voy mucho al punto, pero también después Ujú. digo, ah, sí, verdad que estoy colaborando con alguien latino, voy y digo, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú también? Pero es como en esa secuencia inversa, porque digamos que intento ser consciente de que, ups, se me pasó una parte importante de esta comunicación, voy a Ujú. terminarla, ¿no? Pero entonces ser muy Totalmente. conscientes todos como líderes de esas diferencias, y ahorita hablamos de otras, pero tú querías decir algo. Sí, no, era justamente sobre el tema de la comunicación y era a eso que acabas de mencionar, al ejemplo de los mensajes y la comunicación a través del chat. Cuando nosotros nos estamos comunicando, y eso varía mucho inclusive entre los países de Latinoamérica. En Latinoamérica Sí. tenemos, en Colombia, por ejemplo, tenemos la fama de ser muy, muy formales. No es hola, sino que es buenos días o buenas tardes, ¿cierto? En Colombia somos más dados a eso en algunas regiones, porque es que inclusive dentro de Colombia, si hablamos con personas de cierta región, la gente de Bogotá es muy diferente a las personas que viven en la costa, las personas que viven de pronto en ciudades fronterizas, todas las dinámicas son muy distintas. Entonces realmente es curioso porque se va al extremo de ya no te digo hola, sino que te digo buenas tardes, o si eres mayor que yo, entonces no te trato de tú, sino que te trato de usted. Eh,
Aquí en Colombia, por ejemplo, mucha gente escucha, en Boyacá se habla mucho del su merced, ¿cierto? Y yo he compartido mucho con personas que realmente crecieron como con esta parte de yo no puedo tratar de tú ni de usted a una persona a la que le tengo un respeto muy grande. Entonces, el tema de la comunicación Sí, se va a un extremo que yo puedo, que yo realmente admiro un montón. A mí la comunicación y todo el tema de las lenguas me parece súper interesante, especialmente en Latinoamérica, que estando todos hablando el mismo idioma en teoría, pareciera que tuviéramos todos idiomas diferentes. Pero mira que a mí otro de los puntos que toca Erin Meyer en el libro que a mí me parece muy gracioso, especialmente porque lo he vivido mucho, es el tema de la flexibilidad en el tiempo, de cómo percibimos el tiempo porque los latinos vemos mm, el tiempo muy flexible, ¿cierto? Nosotros realmente entendemos que el tiempo es, sí, pues nos vemos por ahí a las, sí, o yo te llego por ahí a las, ¿cierto? A las 7. Y a las 7 es 7:15, 7:30, porque el latino que dice que a las 7 le llega alguien a las 7 y entra en crisis porque tampoco está listo a las 7. Es un tema cultural bien particular y es la perspectiva que se tiene sobre el tiempo. sí, es cierto. Y acá una de las cosas que a mí me ha costado más es eso, porque el tema acá es que la gente siempre dice, ah, sí, nos vemos de 6 a 7. De 6 a 7 en realidad es mucho tiempo. ¿Qué pasa si yo llego a las 6:01 y la otra persona llega a las 7? En teoría, Ujú, ambos llegamos en el lapso en el lapso acordado, pero son 59 minutos de nada, ¿cierto? Entonces, me parece que en realidad, como digo, yo creo que estas culturas, yo nunca diría que hay una buena o una mala, eso siempre lo dejo claro, son estilos diferentes, pero para, dependiendo de cuál es la meta en común de la empresa, sí hay que adoptar diferentes tipos de cultura, ¿cierto? Entonces, esa cultura, por ejemplo, de ese tipo de cosas particularmente, me parece que en un trabajo remoto, para una empresa tipo startup, donde tú tienes que tener una velocidad muy grande, pues no te sirve mucho decir como, no, mira, sí, nos vemos por la mañana. No, por la mañana, ¿a qué horas? Necesito una hora porque tengo otras 80 cosas que hacer en la mañana solamente. Entonces necesito mirar dónde meto estos 10 minutos. Entonces, ujú, eso, como te digo, ese tema, ese tipo de cosas va a variar mucho. Hay unas que son muy, muy interesantes del libro y es para que las personas sigan entendiendo la importancia de la cultura y de ser conscientes de estas diferencias que nosotros encontramos en los trabajos remotos. Entonces, hay un tema de decisiones y es que hay culturas que tienden a ser muy de jerarquías. Entonces, tú tienes culturas que siempre buscan un jefe para tomar la decisión, ¿cierto? Y esas culturas, y nosotros creo que hemos hablado de esto en otros podcasts, y es uno de los ejemplos que más me gustan porque demuestra mucho el impacto cultural. Y es en uno de los vuelos que se han caído lastimosamente, cuando fueron a investigar como qué fue lo que sucedió, se dieron cuenta de que entre el capitán y ¿cómo es que se llama el otro? El co-pilot, el co-capitán, copiloto. el segundo al mando, exacto, el segundo al mando, el capitán y el segundo al mando, eh, era una cultura, no me acuerdo específicamente cuál era, si era la asiática, que también es muy así, o era la latina, que también es muy así, donde la jerarquía importa mucho. Entonces, cuando el capitán toma una decisión, nadie la second guess, nadie la pone en duda, ¿cierto? Entonces, claramente el segundo al mando sabía que algo estaba mal en lo que escuchó de cuando iban a aterrizar, pero lo dijo de una manera como con mucho, ¿cómo se dice? Sin confianza. Y lo dijo muy pasito. Ujú, Y entonces era como, pero tal cosa. Y el otro dijo, no, pero es que si yo sé, por ejemplo, no sé, si tú sabes que hay algo que te está poniendo en riesgo no solo tu vida, sino la vida de otras 200 personas en un avión,
Tú no puedes dejar pasar ese tipo de cosas y decir, ah, no, es que es el capitán y el capitán sabe lo que hace. Tú tienes que por lo menos estar seguro que el capitán sí esté muy seguro y sepa que sea la situación. En cambio, en este caso no, ¿cierto? Y cuando analizaron eso, creo que lo analizan en este libro. Para las personas que les interesen, pues escuchar el ejemplo a mucha más profundidad es muy interesante, pues se dan cuenta de que en realidad es por estas mismas causas. Estas causas de que una persona que tiene esta cultura de que es muy jerárquico, no va a cuestionar el tema de ese jefe que dijo las cosas. En cambio, cuando nosotros nos metemos en las startups, que por lo general tienen una cultura que viene mucho de Estados Unidos, de un ambiente muy emprendedor, tú tienes estas organizaciones, lo que se llaman planas, flat organizations. Y las organizaciones planas Ujú. ponen a todo el mundo sobre una misma línea donde cualquiera puede decirle, no sé, está el jefe, el CEO de la empresa está ahí en la reunión y dijo una cosa, pum, inmediatamente eh, uno puede decir, no, eso está mal, o yo pienso que está mal, obviamente pues con buena comunicación y todo eso, pero tú le dejas saber como que estás en desacuerdo y te das tus razones y pueden tener una discusión muy tranquila de ese tipo de cosas, y no importa que sea el jefe, tú le dejas saber eso. Y dentro de Sí, las empresas, o sea, dentro de la empresa, y en un ejemplo reciente, yo veo que a las personas latinas les cuesta mucho, mucho, mucho esto. Y yo todavía entro en muchas reuniones donde salen con una cosa y es como, bueno, y esto, ah, no, porque así lo dijo el jefe. Y es como, bueno, pero, o sea, pero ¿crees que eso es lo que hay que hacer? No, yo no creo que eso sea lo que hay que hacer, pero pues ya tomaron la decisión. Y veo que muy, muy pocas veces se levanta la mano y se le dice en los pensamientos, porque, es que ese jefe, tengo miedo, tengo otra cosa, y es algo cultural, pero es algo que, como te digo, puede funcionar para ciertas cosas y no tanto para otras. En el caso, por ejemplo, de una startup que necesita que las ideas, que gane la mejor idea, como en el caso del libro ujú, de Principles, que él dice, nosotros nos interesa es que gane la mejor idea. Cuando tú quieres que gane la mejor idea, tienes que tener una cultura donde todo el mundo de su opinión, donde todo el mundo pueda opinar, donde todo el mundo y de verdad hayan discusiones. Y solamente esta mañana, en el equipo donde estamos, en la empresa que estamos, nos conectamos, pum, pum, 5 personas a hablar de un tema donde habían claramente dos bandos con opiniones fuertes. O sea, eran varias personas en un lugar, varias personas en el otro, y fue muy interesante escuchar por 1 hora donde varias personas exponían ese punto de vista, estaban muy aferrados a uno estar correcto y el otro estar correcto. Fue muy interesante tener la oportunidad de discutirlo y después fue muy interesante tener la oportunidad de llegar a un consenso. No, ujú. y eso me pareció lo más bonito de todo. En ningún momento, ni siquiera al final, se tomó una decisión como no, ya es así ya. Se llegó al consenso, también fue algo interesante y aquí tenemos también escrito eso, que en la toma de decisiones las culturas que quieren llegar a consenso y hay otras culturas que simplemente quieren tomar una decisión rápido. A mí me parece Ujú. que en este caso fue una mezcla, porque si nos hubiéramos quedado 2 días en esto hubiera sido un consenso muy, muy lento y, no, y eso no se puede tener en este mundo de las startups. Pero bueno, lo discutimos en el tiempo justo y se llegó a un consenso donde las personas logramos ponernos de acuerdo y respaldar una decisión. Eso me parece muy Sí. interesante y es chévere poder tener esas cosas. Y hay gente que no le gusta o le da un poco de susto dar ese Ujú. punto de vista y es lo que estamos viendo acá. No sé si quieras tocar algún Totalmente. punto adicional del libro o de este tema de la cultura en el ambiente remoto. Sí, simplemente resaltar que hay dos formas de verlo, porque ella plantea precisamente el liderazgo, que puede ser igualitario o jerárquico. Igualitario donde todos estamos en teoría en la misma línea, y jerárquico donde está nuestro típico mapa de alguien está arriba y alguien va por debajo. Pero a la vez tenemos las decisiones que pueden ser consensuadas, ¿cierto? O pueden ser, llamémoslo, radicales. Y puede haber un mix de las dos, es decir, puede que haya culturas igualitarias en donde, a pesar de que todos estamos al mismo nivel, la gente espera realmente que las decisiones sean tomadas por el líder de manera radical, ¿cierto? Muy a pesar de que yo me sienta en la confianza de discutir con mi líder, que es algo que se presenta mucho en las startups justamente, porque a la larga el Ujú, liderazgo tiene un papel muy importante y en muchas culturas, porque esto no aplica para todas, en muchas culturas el líder tiene que tener esta última palabra, porque muchas veces las dinámicas culturales son
justamente de opinar, pero nadie quiere llevarse la responsabilidad, ¿cierto? Como que alguien espera que sea el líder el que decida para que quede como en manos del líder. Y frente al Correcto. tema de los acuerdos y los desacuerdos, creo que es justamente lo que ya menciona sobre el conflicto. Y es que hay culturas que evitan el conflicto, ¿cierto? Que permiten o prefieren vivir de una manera en la que sabemos que está mal, pero yo voy a evitar la confrontación. Mejor yo no me confronto, yo mejor no digo nada, que sea lo que me digan y ya, ¿cierto? Y hay culturas que funcionan también de esa manera. Lo más curioso de todo para mí del libro y por lo que más me gustaría invitar a la gente a que lo lea es el mix tan grande que hay entre cada cultura, ¿cierto? Porque uno diría, no, pues si Ujú, es jerárquico, automáticamente es radical y automáticamente evita la confrontación. Y no, los alemanes, que es una de las cosas que mencionan en el libro, son personas que tienen una estructura jerárquica muy grande, pero que a su vez tienen una toma de decisiones completamente consensuada en donde todo el mundo debe dar su opinión y compartir su opinión y discutir al respecto y que realmente no le temen a la confrontación, ¿sí? Pero que a la vez esperan que, siendo una estructura jerárquica, se tenga una mano, pues, que tome la decisión a la larga y que diga, sí, esto es así y aquí se acabó la discusión, ¿cierto? A pesar mm, de que se den los espacios para. Entonces, claro. en mi invitación de hoy sobre el tema de este libro es de verdad, es un muy buen libro para escuchar y es súper curioso porque Erin Meyer es psicóloga, pero también es consultora de muchas empresas y ha trabajado en muchas empresas que se encuentran que se encuentran con problemáticas frente a las dinámicas culturales. Entonces, tiene una perspectiva muy, muy, muy interesante y la plantea en el libro de manera muy bacana. Tiene un contenido que me parece a mí espectacular. Entonces, Sí, como para cerrar el tema del Culture Map. perfecto, perfecto. Recapitulando, nosotros tenemos este episodio dividido en dos secciones interesantes. El primero es esa primera parte para poder construir la cultura, que está en ser conscientes de cuál es la cultura que queremos construir, en temas de principios, cuáles son los principios de los fundadores y que los han hecho exitosos, pero más importante aún es el ser muy conscientes de la cultura que se quiere crear y cómo esa cultura apoya la misión de la empresa y el negocio, ¿cierto? Porque ya hablamos que Ujú, la cultura en realidad va a apoyar mucho eso y la cultura se vuelve el asset principal de la empresa en este tema, uno de los assets principales de la empresa en un mundo donde el talento es muy demandado y vas a tener una guerra de talentos fuerte en temas de los salarios y todo esto. Como empresa ujú, es muy importante. Y hablamos también de que tener ese conocimiento es muy importante para la empresa porque puede ser muy explícita, puede ser muy consciente en cómo construye la cultura para buscar atraer a las personas que sean óptimos en la cultura. Y por el lado de la persona es muy importante entender ciertas cosas como, bueno, yo entro a una cultura, si estoy entrando remoto o no remoto, tengo que tener presente que me voy a encontrar con muchas personas, cómo entiendo la cultura de cada una de las personas que llega acá para entender las diferencias y no verla con malos ojos cuando hagan ciertas cosas. Entonces aquí ya hablamos como de ese primer recap, donde estamos viendo la importancia de estos principios, de los valores y de la cultura. Y ahora hablemos un poco de cómo, digamos, listo, estoy haciendo una empresa, ¿cierto? O yo hago parte de una empresa, cualquiera de las dos cosas, ujú, ¿cierto? Soy un líder de una empresa o hago parte de la empresa. Tengo claro esos principios, tengo claro los contextos, tengo claro la cultura que se quiere construir. La segunda sección es, bueno, ¿cómo empezamos y cómo ponemos esto en práctica? ¿Cierto? Porque es que lo mismo que hemos hablado siempre, hasta el punto de arriba tú tienes una placa muy bonita en la pared que tiene ujú, un texto que tú ves muy constantemente en las empresas que nadie se lo sabe, o sea, es como, sí, la cultura y los valores de la empresa están allá colgados, pero eso no sirve para nada. En esta segunda parte vamos a ver o sea, una de las cosas más interesantes y es cómo podemos vivir esos principios, cómo podemos vivir esos valores, cómo podemos vivir de verdad la cultura, porque ahí es donde viene ujú, como toda la magia, ¿no? Y es que de verdad, para que se vuelva cultura, tiene que ser el proceso automático de cómo el grupo de personas trabajan día a día, cómo el grupo de personas socializan y interactúan día a día. Y bueno, antes de dar como introducción a eso, teníamos un comentario muy interesante, que es que el vuelo en realidad es de Avianca, ¿cierto? ujú, Es un vuelo, el vuelo fue de Avianca, el vuelo que conté ahorita que se cayó,
tiene sentido, es triste, más si vamos a volar pronto para la gente de Latinoamérica que usa Bianca, no es muy bueno, pero también interesante ver que Andrians está aquí con nosotros, otro de los cofundadores de Cinco, y que no me extraña que haya hecho este comentario porque Andrians es lo opuesto a mí. Andreans es un wiki y se sabe todos los hechos, los nombres de la gente, las fechas y cuál fue el avión que se cayó. Yo me sé las cosas generales, high Generales. level. Muy Bueno, bien, muy bien. viviendo los principios. Viviendo los principios. Bueno, yo pienso que para el punto, para este punto es bien importante lo que tú mencionas y es no dejar las cosas en la placa. En el libro, si no me equivoco, es en Team of Teams, o tal vez es en el de Laszlo sobre Google, hablan precisamente de la importancia de tener una misión que me permite desarrollar los valores de la empresa. En Google la misión que tienen es súper sencilla, ¿cierto? Porque me pareció muy bonita la historia de los cofundadores de Google y es que Google tiene como misión hacer la información asequible para todos, ¿cierto? Es una misión como muy, muy genérica, palabras más, palabras menos, no es exactamente esa, pero ellos como meta buscan realmente que la información esté ahí, y lo más bonito de esta misión es que va muy de la mano con lo que quieren lograr ellos como cultura. ¿Cómo lo desarrollan? Precisamente generando hábitos, generando ceremonias, como tú les has llamado en varios de nuestros podcasts, generando espacios que van acordes a su misión. Porque a la larga no es simplemente decir que tenemos la misión, sino cómo vamos a apoyar o qué herramientas le vamos a dar a nuestros empleados para que puedan llegar a esa misión con nosotros. De Google puntualmente me parece espectacular porque, y ellos mismos lo mencionan, es una misión que da apertura a muchas cosas. La información está en todo y se puede estructurar de muchas formas. Entonces Google comenzó con un buscador en donde toda la información ahora se centraliza en Google, pero también ya se fueron a a otras partes, ¿verdad? Como hacer la información asequible para las empresas, creando sistemas como Drive, hacer la comunicación asequible para las personas, para que la información fluya entre las personas con empresas con herramientas como Gmail, ¿cierto? Han sacado hacer los lugares que tú puedas conocer el mundo, porque esto también se hizo muy viral en su momento, conocer el mundo a través de Google, ¿cierto? Con Google Earth, que tiene ya la posibilidad de que yo vaya, que inclusive pueda caminar en una calle y mirar todo lo que hay alrededor. Ujú. Entonces, a mí me parece muy interesante que Google ha desarrollado esto a través no solamente de tener una misión bonita, sino generando realmente espacios para que la gente se desarrolle. Y otra cosa muy particular de Google es que ellos todo el tiempo están revisando lo que han hecho, ¿cierto? Ellos hablan mucho de yo miro para atrás, qué hice bien y qué hice mal, qué salió bien, qué salió mal. Si salió mal, tengo que estudiarlo a detalle, pero si salió bien, también, porque las cosas que se hacen bien se pueden replicar. Entonces, a mí me parece que en los temas de vivir realmente con la cultura y de vivir los principios, es fundamental crear espacios que van acordes a mi misión, acordes a lo que yo busco. Claro. Bueno, yo voy a dar como un framework de cómo para mí funciona el tema de vivir los principios. Algo Ujú. bastante puntual y voy a dar ejemplos de cada una de estas cosas. Cuando nosotros hablamos de vivir los principios, hablamos muy puntualmente de diseñar interacciones. ¿Por qué? Porque en las interacciones que las personas tienen, en las interacciones y acciones que la gente hace, diseñar ambas cosas, tú vas a tener, la, tú tienes el hacer, ¿cierto? Y el hacer constante es lo que forma la cultura. Entonces, las empresas tienen que ser, y las personas tienen que ser bastante, lo que siempre he dicho, conscientes y explícitos en diseñar este tipo de cosas. Entonces, tú tienes un tema de crear encuentros casuales. Tú tienes ceremonias planeadas y tú tienes algo que en inglés se llama nudge, que es como empujoncitos. Miremos cada una de estas cosas y miremos la importancia de cada una. Cuando tú tienes ceremonias, tú tienes eventos y lugares donde la empresa
va a hablarle a cierto grupo de las personas. Y cuando tú creas, hay un libro muy bueno que se llama How We Gather, How We Meet, algo así, que habla Ujú, del arte, el arte de reunirnos, ¿cierto? Es un ujú, libro muy interesante y se enfoca solamente en eso, y es cómo tú, cuando generas estas ceremonias y estas cosas, eres intencional en cómo empieza, cómo se desarrolla y cómo termina para reforzar los principios y la cultura que tienes. Ahora, hablemos de ceremonias muy puntualmente en el ámbito remoto. Y las ceremonias son algo que es extremadamente importante y nosotros lo vemos, para la gente remota, ustedes lo ven como un cuadrito en su calendario. Y es tal meeting, tal reunión, y bueno, está ahí. ujú, Hay dos tipos de ceremonias. Las que alguien puso ahí y nadie lo planeó, nadie fue explícito. La que alguien cogió, sacó una hora porque es lo por defecto, para hablar de algo que se puede demorar 15 minutos. Y está la otra ceremonia, bueno, digamos que esa no la voy a llamar ceremonia, la voy a llamar una mala reunión. Y la otra es una ceremonia donde la persona que la sacó sabe cuál es la intención, la planea, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si tú tienes eventos recurrentes, tú tienes que planear cómo ese evento recurrente, la ceremonia recurrente, cuál es la dinámica que vas a tener ahí. Si no, es ujú, tiempo perdido. Entonces, esas ceremonias que tú tienes ahí son muy importantes, en especial en el trabajo remoto. Y aquí le hablo mucho a las personas que trabajen remotos, que no se pierdan las ceremonias, porque hay una creencia, y esto lo hablé creo que en el podcast pasado, hay una creencia que el trabajo remoto solamente va hasta el momento en el que yo entrego mi tarea y con eso pago mi computador y me voy a hacer otras cosas. Ese no es el trabajo remoto y eso es algo que yo he hablado mucho. El trabajo remoto ujú, es, tú entras a trabajar en una empresa, entras no solamente a hacer el trabajo, sino que entras a participar de una cultura, ¿cierto? Y como te digo, para las empresas que quieren, que siempre, que son ambiciosas, quieren llegar lejos, van a invertir mucho en esto. Entonces es importante que la gente que vea esto diga, no, sí, yo trabajo remoto y pues yo hago mis cositas y después me voy a hacer otras cosas y bueno, porque es importante que estén ahí para las ceremonias porque eso construye cultura, eso construye. Y después hablamos de muchas cosas de que a medida que construyes cultura, a medida que construyes confianza, la productividad también se vuelve mucho mejor, que es lo que estamos buscando, ¿cierto? Entonces, ujú, y el bienestar y bueno, todas estas cosas. Entonces tú tienes las ceremonias y esas ceremonias se construyen y se crean de una manera muy explícita. ¿Qué es, qué es eso? ¿Cómo, o cómo se ve, por ejemplo, y hablemoslo un poco del trabajo remoto? Cuando tú tienes una ceremonia, yo voy a dar el ejemplo claro de una de las ceremonias que son mis favoritas, siempre han sido mis favoritas. Se llama el Kaizen Meeting. El Kaizen Meeting es una ceremonia que siempre he hecho en todas las empresas en las que he podido trabajar, en las que he podido colaborar. Y el ujú. Kaizen Meeting significa como crecimiento constante o mejora constante. Creo que viene del Mejora concepto de, constantes. sí, creo que viene del concepto de Toyota, que tienen como eso como uno de sus principios. Y El obviamente pues término está es muy japonés, por si acaso. correcto, El término es correcto. japonés, pero lo aplicaron por primera vez en Toyota. Y Toyota es una empresa de Japón. Entonces, tú tienes este principio de Toyota que es muy interesante, que está muy amarrado al crecimiento. ¿Por qué digo el Ujú, crecimiento? Porque si nos devolvemos a los principios, a mí personalmente, hablando de startups, el crecimiento es uno de los principios que para mí, obviamente está muy de la mano conmigo y con mi visión de la vida ya personal, pero también se acomoda mucho a el contexto que tú quieres de una startup. Una startup, la definición de una startup es crecimiento exponencial. La única manera en que una empresa crezca exponencialmente es si su equipo y su talento crece de manera exponencial. Entonces ahí sabes que de la mano, casi que uno a uno y totalmente amarrados está el crecimiento. Entonces, ujú, para tú, si ese es tu valor, ¿cuántas ceremonias vas a tener de crecimiento? Debes tener reuniones de crecimiento. Y casi todas las reuniones que tú hagas, ceremonias, deben estar orientadas a cómo hago, cómo genero momentos de crecimiento. Entonces el Kaizen Meeting tiene varios componentes. Hay un componente más libre, donde se plantean preguntas en un tablero digital y todas las personas pueden dejar post-its de cómo creen que podría solucionarse esa pregunta, ese conflicto, ese reto y tal. Entonces, y después entramos a la reunión, vemos los stickers, vemos los post-its y hablamos de cómo pensamos que se pueda. Todo el equipo puede dejar comentarios, los que quieran, y después lo hablamos.
Y después tenemos unos componentes donde cada persona escoge un tema y hace una presentación también a todo el equipo, hablando de un tema particularmente de lo que trabajaron esa semana, lo que trabajaron en el mes, bueno, cualquier cosa, y lo exponen de una manera muy bien que todo el equipo aprenda. Entonces, mira que cada una de estas cosas está configurada para que exista el crecimiento. Hay un crecimiento más libre Sí. de experiencia, hay un crecimiento más de yo exponer una información, y después tenemos otro tipo de ceremonias, la retro, que está muy dada a decir, bueno, hablemos de verdad de qué hicimos mal, ¿cierto? Ah, mira, es que yo la cagué aquí, yo la cagué aquí, pero aprendí que no debo hacer esto de esta manera o que es mejor hacer esto de esta otra. Ujú. Cada una de esas ceremonias está muy dada a generarme y reforzarme ese principio y ese componente cultural que que se quiere que se viva, ¿cierto? Sí, Esas son las ceremonias. sí, Hablemos de los encuentros casuales. Los encuentros casuales son súper interesantes y también en otro libro se habla, por ejemplo, de las empresas que trabajan de manera presencial. Por ejemplo, Steve Jobs, cuando diseñó el nuevo campus de Apple, fue muy particular en decir, bueno, tenemos este espacio gigante y vamos a poner unas puertas chiquitas. El tema de poner las puertas chiquitas es que la gente haga se embudo cuando va a encontrar. salir y se encuentren, uno, y dos, que como tienen que no solamente encontrarse, sino que tienen que caminar más lento porque son mucha gente saliendo por un espacio pequeño, generas el tiempo también para que tú como que mires a la izquierda y digas, ah, hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Qué otra cosa? Ti, 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 ti. Y empieces a construir relaciones. ¿Por qué es importante? Por ejemplo, ¿por qué es importante? Porque si tú tienes una empresa que, por ejemplo, miremos cómo, a mí me parece súper interesante esto y es, a los que conocen la empresa de Apple, una de las cosas que caracteriza más a Apple es la facilidad en la cual se integran todos sus productos. O sea, tú tienes, si tú usas Apple, tú sabes que tus audífonos se conectan de una a todos los dispositivos y si contestas si estás escuchando aquí en el computador y contestas en el celular, se pasan al celular y eso es lo que vuelve que el ecosistema y el producto sea mágico. Es casi como que cuando tú lo ves también como un solo producto, pero cuando tienes dos, no es solamente esto más esto, sino que es esto más La esto experiencia de las dos. más la interacción de las dos. Entonces es más, uno más uno aquí en realidad nos da como cinco, porque es mucho más el valor que hay cuando interactúas bien. Entonces tú piensas Sí. mucho en decir, bueno, ¿cuál es la manera en que mis productos se podrían acoplar de tal manera que funcionen casi como si se hubieran creado juntos? Entonces, bueno, obviamente tengo equipos que me crean el Mac, tengo equipos que me crean el iPhone, tengo equipos que me crean esto, pero si esos equipos hablan entre ellos, van a poder generar esa magia de que su producto se comunique muy bien con el otro. S En cambio, si esos productos, si esas personas no hablan entre ellos, ¿cómo van a hacer para que el producto se integre de una manera buena? Y entonces tú dices, bueno, entonces si Ujú. yo sé que esa es una de las cosas más importantes, ¿cómo genero ceremonias? Uno, encuentros casuales, como este, el de la puerta, para que de verdad se viva esa experiencia de entrar en contacto con personas de diferentes equipos. Y Sí, esto está muy apoyado con una que creo que se llama Conway's Law, que dice que los productos se asemejan a la estructura de comunicación y la estructura organizacional de una empresa. Entonces, claramente, tú teniendo eso presente, tú dices, bueno, ¿cómo nuestra cultura y nuestra estructura organizacional rompe los silos, rompe cada uno de esos equipos y empezamos a tener comunicaciones entre equipos? Algo muy chiquito, pero pensado es estos encuentros casuales. Y tú tienes muchas cosas totalmente. así. Sí, dale, dime. No, que precisamente hablando del tema de los encuentros casuales y las ceremonias, estas son dos cosas que desarrollan justamente como el bonding, los lazos fuertes entre las personas, ¿sí? Y es que en muchos de los libros y en la literatura en general de liderazgo siempre se habla de la importancia de que el equipo sea unido, ¿sí? Entre más unido sea mi equipo, mejores resultados me va a dar. Porque en la medida en la que yo me preocupo por el otro o en la medida en la que yo soy cercano al otro, más bien, cuando soy cercano al otro o conozco al otro o siento empatía por el otro, logro preocuparme genuinamente por esa otra persona. Que también esto es algo que hemos hablado en el podcast en otros tenemos un episodio, creo que hablando simplemente de la preocupación y la importancia de tener este feeling con el otro.
pero es que cuando uno genera esos espacios de colaboración, cuando realmente se generan estos vínculos afectivos de cierta forma, las cosas fluyen mejor, como cuando uno está compartiendo con un grupo de personas que todos tienen en común una meta o todos tienen en común, cuando todos en conjunto trabajamos de manera pacífica, ¿cierto? Cuando todos en conjunto trabajamos en armonía, los resultados siempre son súper valiosos. Y yo creo que todo eso va muy de la mano. Todos estos espacios a la larga lo que generan es vínculos, vínculos entre las personas para unirlas, para conocerlas, los en las retros. eh, Todas estas son espacios realmente que permiten conocer la perspectiva del otro y en la medida en la que yo conozco al otro, voy creando un vínculo con el otro. Sí, entonces quería como agregar la importancia de generar vínculos, que yo creo que a la larga esa es la meta de todos estos pequeños espacios, pero continúa con el framework. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Ah, en realidad aquí quería hacer un pequeño espacio para hacer una pregunta a todos nuestros oyentes y es si pueden pensar en encuentros casuales que puedan crearse en el trabajo remoto, porque obviamente es una de las cosas más difíciles, ¿no? O sea, ¿cómo creas un encuentro casual Ujú, en personas que trabajan remoto? O sea, ¿cuáles son las estrategias o ideas que se les vienen? Me gustaría escuchar y mirar qué ideas locas o ideas pues interesantes salen de esta pregunta. Y ahora pasaría al tercero, que es el nudge, que es el nudge tiene ese componente de que sea como un empujoncito hacia el comportamiento que tú quieres. Y uno de los ejemplos puntuales que voy a dar acá es el de Google. Google estaba haciendo algo muy interesante en sus cafeterías y es que ellos, parte de la cultura y parte de lo que quieren hacer es promover un estilo de vida saludable. Y dentro de ese estilo de vida saludable, pues tienen varias cosas, ¿cierto? Entonces, voy a dar dos ejemplos de un nudge. La diferencia de un nudge y de dictar algo es que yo te puedo decir a ti, eh, solamente vamos a tener comida saludable en nuestras cafeterías. Si yo hago eso estoy imponiéndote que tienes que comer esto porque es la opción que hay y no hay de una a otra. ujú, Eso genera fricciones, eso genera pues como la falta de selección y la falta de opción. El nudge funciona diferente y es una manera muy interesante de ayudar a la gente a llegar a esto sin obligarlos y es parte de lo como tú puedes ser explícito y consciente en la construcción de la cultura, y es súper interesante por la siguiente razón. Eh, en Google tenían esa meta y lo que hicieron fue que cogieron y cambiaron el posicionamiento de la comida que tenían. Entonces, cuando tú entras como a la cocineta, a la cocina, al espacio donde ellos entran a sacar cosas, todo lo visible eran frutas, eran como los snacks más saludables, y cogieron los dulces, no los quitaron, todavía está la opción, pero cogieron eso y los pusieron arriba, en los cajones de arriba o en los de abajo, y fuera de eso no los dejaron. El tema a del la vista. dulce, claro, el tema del dulce es que el color fuerte, si tú ves un paquete de M&M's o de cualquier cosa de esas, tienen colores vivos y el color vivo genera como esa ansiedad de comer, ¿cierto? Lo que hicieron fue que los cogieron y los metieron dentro eh, de contenedores, los dejaron ahí y después lo metieron en el cajón. Entonces, digamos que es como la comida sigue estando ahí. Si quieres, abres el cajón, abres el contenedor y te sacas tus M&M's. Pero no es la opción más fácil. La opción más fácil es que yo solamente llego, paso súper rápido, cojo la manzana y me voy y me la como. Ujú, Entonces, eso es un nudge porque no quitas la opción, pero le facilitas la opción eh, más saludable o la opción que tú estás buscando a las personas. Y lo mismo, por ejemplo, limpias el hacen, camino. eh, claro, Ujú, cogen y ponen en una sala de conferencia o en un salón, ponen estos, los que llaman como los pods para dormir. Obviamente el tema es que dice Google, para una vida saludable, pues tienes que dormir bien. Si de pronto no dormiste bien anoche, pues puedes llegar a la oficina y pegar tu siestica. Tampoco no es como, mira, hay nap time o hora de siesta, ¿no? Es simplemente, mira, dejamos estos pods de dormir aquí tirados y el que se lo encuentre y tenga sueño, pues que se acueste a dormir. Todo eso siguen siendo como esos tipos de nudges hacia el tipo de, hacia esas costumbres y esos hábitos y esa cultura que tú quieres construir. Entonces, esa también es súper interesante. Y también hay maneras buenas de permitirle a la gente
a que haga estas cosas haga nudges o hacer nudges como la empresa en un ambiente remoto, ¿cierto? Y es cómo le facilitas a las personas el acceso a cada una de esas interacciones que tú tienes, ¿cierto? Y Ujú, está, por ejemplo, en el mundo remoto va mucho de escoger las herramientas adecuadas, ¿cierto? Herramientas que faciliten. ¿Quieres que haya comunicación? Pues centraliza la comunicación en una herramienta que promueva la comunicación. ¿Quieres que no haya comunicación? También vuélvelo un poco más difícil como tal. Por ejemplo, un ejemplo es, hay dos como, en el campo remoto hay dos líneas de trabajo. Está la línea más async, que es como, bueno, chateamos y hablamos constantemente. Está una línea ujú, más async, que es como, no, cada quien hace su trabajo y la comunicación sucede, es como en foros donde se espera que la respuesta pueda ser de manera síncrona, ¿cierto? Y tú, por ejemplo, para eso tú tienes dos opciones. Tú te vas con una herramienta que se llama Basecamp. Y Basecamp es muy curioso porque es de unas personas muy influyentes en el ámbito remoto que tienen un libro que se llama Remote y otro que se llama Rework. Ambos libros ujú, son muy interesantes, tienen unas filosofías bastante fuertes en cómo debería la gente trabajar y todo esto. Eh, la empresa se llama 37 Signals, tienen este producto que se llama Basecamp y el producto de Basecamp está muy focalizado en que tú trabajes de manera síncrona. Queriendo decir, tú aquí entras y las empresas que usen esto no van a tener una comunicación tan frecuente. Entonces, mientras que cuando, por ejemplo, tú tienes una empresa que usa algo como el Slack, Slack es un chat en vivo, Slack tiene algo que para las personas que nos escuchen y son un poco mayores y se acuerdan de el zumbido de MSN, Slack tiene lo que hoy en día llamamos el huddle salvaje. El ah. huddle salvaje es literal una llamada. Tú estás en el Slack y te hacen una llamada que te interrumpe el trabajo, te Que te saca de aparece todo. así gigante en la mitad de tu pantalla que no puedes ignorar. Exacto, Sí. es el Slack. Estás ahí estás trabajando en un documento tranquilo cuando sale la cara de tu jefe, así, tra. Tal Muy cual, sí, interesante, es como el el zumbido del huddle salvaje. MSN. Es como el zumbido, pero precisamente hablando de los nudges, pues en el mundo remoto está muy dado a la herramienta ese tipo de herramientas que escogen, obviamente te van a facilitar un tipo de comunicación a otro, y dependiendo de los principios y la cultura que quiera tener la empresa, pues vas a escoger eh, las herramientas que te dan el nudge. Creo que con eso Ujú. cierro framework. Framework, muy buen framework, muy interesante. En realidad yo creo que hay muchísimas formas de empujar a la gente hacia lo que uno quiere, siempre y cuando uno consiga pensar fuera de lo normal, ¿cierto? Por ejemplo, cosas como las que mencionas de los encuentros casuales es algo que en varias empresas en las que he trabajado en los últimos años implementan un canal de cosas random, ¿cierto? Para trabajos remotos precisamente. Y es un canal en donde la gente puede sentir la libertad de mandar cualquier cosa. Entonces yo he trabajado en muchas empresas donde existe el canal random, pero ya he trabajado en Mm, otras en donde también se van a otros extremos, ¿verdad? Donde está el canal random, donde se manda información y todo, pero hay un canal de mascotas. Entonces, claro, la gente todos los días fácilmente llegaban 5, 6, 7 fotos de, ay, mi perro, mi gato, tal. Y entonces uno ya le larga, empieza, ay, tú también tienes un gato, mira, se parece al mío. Y se generan estos espacios, ¿verdad? Y esos son encuentros casuales que se pueden desarrollar. Ahí dándoles ideas para que nuestros oyentes está bueno, nos manden está las bueno. suyas también. Sí, está bueno. En este caso nosotros tenemos el de la música, donde la gente comparte música, pero casi no se usa. Habría que fomentarlo más. Hay que fomentarlo más. Y esa es la otra. Bueno, Los líderes tienen que fomentar esos espacios también. seguro, seguro. Bueno, vamos ya para terminar a responder preguntas que nos dejaron esta semana en nuestras redes sociales. No sé si Paula las tengas a la mano y Claro que empezamos sí. con alguna de esas. Bueno, entre las preguntas que tenemos de la semana pasada y de esta semana en realidad están... turururú. Aquí las tengo. Ok. ¿Qué valores crees que son esenciales para mejorar la colaboración y la comunicación en equipos remotos?
Valores Mm. esenciales. Hay un artículo que en uno de mis primeros trabajos remotos, el líder de esa empresa me mandó un artículo que me pareció muy interesante y desde ese momento, uno, no lo olvido y dos, lo valido y lo veo en diferentes situaciones de las empresas y es lo siguiente. El artículo decía la importancia de la sobrecomunicación en el ambiente remoto. Y lo que pasa con el ambiente remoto es que cuando tú piensas en comunicación, tienes que entender que la comunicación no es solo verbal, o sea, no es lo que yo te estoy diciendo en este momento. Hay otras situaciones, ¿cierto? En especial si yo muevo mis manos acá, cuando muevo las manos también me comunico. Si abro los ojos, cuando hablo me comunico, si cambio el tono de voz, si cambio la velocidad, todo eso comunica. Cuando estás en un Ujú, ambiente presencial, tú sobrecomunicas porque tienes muchos canales de comunicación a tu disposición, ¿cierto? Tú tocas la persona, tú te mueves, muchas cosas. En el ambiente remoto, en especial cuando está más limitado a un entorno de comunicación escrita, pierdes muchos canales de comunicación. Entonces, la importancia en esto, muy puntual, está en sobrecomunicar. Y es, por ejemplo, si tú vas a decir algo y lo vuelves primera cosa, escribes, paras, lees y después intentas darle contexto, ¿cierto? Porque tú dices, bueno, esto que digo, claramente me faltó especificar que ujú, esto es lo que estoy diciendo, y suena un poco fuerte, o sea, podría sonar un poco fuerte, entonces voy a aclarar que es mi opinión. Entonces, hay hay dos temas que chocan en mi percepción de, por ejemplo, lo que yo he aprendido en la vida. Yo tuve un profesor en cuarto que me decía cuando escribiera que fuera muy conciso y me decía, en inglés ese fue en Estados Unidos, pero decía, nunca diga o nunca escriba I think. Me dijo, I think es yo pienso. Digo, no diga eso, ujú. porque si dices yo pienso, si no, si no pensaras, no lo estuvieras diciendo, era lo que me decía. Pero lo que he aprendido después de mucho tiempo de trabajar en el ámbito remoto es que el yo pienso en realidad es importante porque sobrecomunica y suaviza un poco lo que se está diciendo, porque si no, suena mucho como algo que estás dictando, o Afirmación. sea, una Ujú, afirmación. Pero cuando le agregas otras palabras a los lados, ayudas a agregar contexto de, en realidad, estoy diciendo esto en un buen ánimo y no en un mal ánimo. Entonces, hay muchos ejemplos como este que puedo dar sobre la importancia todas las cosas que puedes dar acá, ¿cierto? Puedes transmitir un poco de ánimo cuando escribes que estás bien. Puedes transmitir un poco de muchas cosas. Entonces, la importancia es sobrecomunicar. Y sobrecomunicar está en compartir más contexto y también en compartir más cosas. Entonces, en el ambiente remoto, un ejemplo, cuando yo me paro de mi escritorio en un ambiente presencial, comunico que estoy dejando a un lado mi trabajo, ¿cierto? Entonces, ejemplo, ujú. yo me paro del escritorio y voy al baño y voy a comer. Muchas veces en ese caso, ese cue visual te deja saber que, bueno, Daniel está comiendo. Cuando vuelva al escritorio, le pregunto esta cosa que le tengo que preguntar. Pero en el ambiente remoto, las personas no hacen eso mismo. Entonces tú tienes que, por ejemplo, conocer las herramientas y decir, yo puedo aquí dejar un stat, y hoy lo vi, hoy me pareció muy bueno, porque uno de nuestros compañeros puso el estado de, me fui a un break de fumar, no me gusta que fume, no me gusta que la gente fume, lo digo así, claro, pero el comunicado fue muy bueno y es, voy a ir a fumar, eh, vuelvo en 10 minutos. Eso me pareció brutal, porque bueno, es una persona que ingresó hace poco y una vez cogió de una este tema de sobrecomunicar y decir, mira, así me pare 10 minutos de café, 10 minutos de té, 10 minutos de estirar, 10 minutos de lo que sea, ojalá algo positivo, Ujú, pero lo comunico, porque entonces la gente sabe que listo, estos 10 minutos, sé que se va a demorar por lo menos 10 minutos en contestarme, ¿cierto? Y eso es sí, importante. Entonces, y me total. acuerdo mucho de la empresa anterior donde yo estaba, había una persona que paseaba a su perro y ponía el estado de cuando sacaba el perro de manera súper puntual y era muy interesante, esa capacidad de comunicarse y lo he visto, por ejemplo, esa persona era súper senior, o sea, una persona con muchísima experiencia y eso me indicaba mucho a mí de esa importancia de sobrecomunicar esas cosas. Y es algo que a mí todavía Ujú, me cuesta,
para ser honesto, pero estoy claro que ese es el camino para poder trabajar de manera remota y tener buena comunicación y poder trabajar con las personas. Sobre comunicar. Totalmente, sobre comunicar. Y yo pienso que para eso es importante que desde el liderazgo, lo que tú mencionas, que las personas más senior también demuestren que no está mal comunicar que estoy haciendo algo aparte de trabajar, ¿verdad? Porque como tú bien mencionas, cuando estamos en la empresa, cuando estamos presencial, no hay ningún problema con que yo me pare 20 minuticos a hacerme un café, 10 minutos, 15 minutos, lo que se demore, cada quien se demora lo que se demora, en ir a hacerme un café, a ir a hacer una vuelta, a ir a pagar algo al banco. Entonces, no hay que ocultar esas cosas tampoco cuando estamos en el ambiente remoto, y comunicarlo sí me permite que si estoy en el banco no me aparezca la cara gigante de mi jefe en medio de la nada en un joro salvaje, ¿cierto? Sino que yo sé que esta persona no está presente en este momento y no voy a tener a mi jefe llamándome durante 15 minutos sin saber dónde estoy. Entonces, eso me parece importante y me gusta mucho que, por ejemplo, en esta empresa se hace desde todos los niveles, cuando la gente se está moviendo de un lugar a otro, cuando se está transportando, cuando está ocupada, cuando está en reuniones y demás. Todo eso queda como muy explícito. Otra pregunta que nos hicieron fue justamente cómo se verifica que la cultura se está implementando en el trabajo remoto. No, eso creo que eso se vive, ¿no? Eso se siente. Entonces, y eso tú lo sientes mucho en la actitud que logras percibir de las personas en las ceremonias. Entonces, un ejemplo es la disposición que la gente, lo mismo, vamos a hablar de los ejemplos puntuales. Tú tienes el Kaizen y después tú tienes personas y tú vas viendo, por ejemplo, también qué personas se adaptan más a las culturas. Tú tienes personas que inmediatamente son como, no, mira, yo quiero exponer, yo quiero decir, yo quiero tal. Tú tienes personas que inmediatamente tú pones un problema en el tablero y ya ponen 5 post-its, mira, yo tengo tal, tal, tal. Y obviamente tienes personas que les cuesta un poco más. Entonces, ahí uno, entiendes quiénes adaptan la cultura más rápido que otros, con quiénes puedes trabajar de otras maneras, pero vas viendo claramente, bueno, quiénes adaptan esto más, quiénes tienen más estas capacidades. eh, y, y yo creo que sí, como te digo, se verificas en el día a día, ¿no? Y tú vas verificando todos los valores que tienes y vas viendo como, mira, si uno de nuestros valores es el crecimiento, y esto lo digo yo mucho, ¿no? Para crecer, para mí, para crecer, tienes que estar dispuesto a equivocarte. Y cuando te Ujú. equivocas, aprendes. Entonces, una de las cosas más puntuales es, bueno, ¿cuántas personas levantan la mano cuando hay una posibilidad de equivocarse? Y los que más lo hacen es porque están metidos en esta cultura y saben que es importante el crecimiento y para crecer hay que equivocarse y entienden que la empresa sabe eso también y los va a apoyar si se equivocan en lo que están haciendo. Totalmente. Yo pienso que eso va mucho en estudiar las dinámicas del día a día y en prestarle atención a las dinámicas que se presentan día a día en las personas. Cosas pequeñitas como ver si la gente está avisando cuando sale, si está comunicando de más, si está alzando la mano, haciendo preguntas, proponiendo cosas. La forma de saber si la cultura está o no está es viendo realmente las dinámicas del día a día. Pienso yo que ese es otro punto clave. ¿De acuerdo? Otra pregunta que nos hicieron fue enfocado hacia la misión y la visión, y es qué tan importantes son la misión, la visión o los valores al momento de implementar la cultura en equipos remotos. Eh, Yo pienso, as- Dale, dale. no, yo pienso que va muy de la mano de lo que hablábamos al principio y es que es lo que se te da el camino, ¿cierto? Es muy importante tener una misión clara, unos valores claros, una visión clara, porque en la medida en la que es claro, yo le dejo claro el camino a quienes ingresan a mi empresa. Si bien no lo es todo, porque no se puede quedar en la placa, no se puede quedar en el papel, sí es lo que me traza un camino para seguir y sí es lo que me da una guía o un norte para saber hacia dónde voy y a qué le estoy apuntando. De acuerdo. Bueno, yo voy a usar también esta respuesta como para el cierre, para mi cierre del episodio. Y es, ¿cuál es la importancia de los valores? ¿Cuál es la importancia de todo esto? A mí me parece que en este ambiente, en el ambiente remoto, en un ambiente presencial, tener claridad, como siempre lo decimos, cuando tú tienes objetivos, cuando tú tienes claro hacia dónde vas,
vas a poder tomar los pasos adecuados. Entonces, nosotros este capítulo lo hemos dividido en estas dos partes. Uno, tener esa claridad y el norte hacia dónde nos vamos a dirigir. Dos, empezar a implementar paso a paso las diferentes, dentro de un framework de ceremonias, de encuentros casuales y de empujoncitos. Nunca he encontrado una palabra mejor que empujoncito para el nudge. Y de Sí. empujoncitos, cómo guías el día a día y las interacciones diarias de las personas. Porque solamente si eres consciente, si eres explícito en cómo interactúas de manera diaria con las personas, qué pasa el lunes, qué pasa el martes, qué pasa cada semana, qué pasa cada 15 días, y cómo podemos hacer que esto de verdad transmita esos principios que son nuestro norte con esas dos cosas, tener claridad en el norte y poder implementar paso a paso este framework, vas a poder construir gradualmente. Obviamente el tema de cultura, para dejarlo claro, el tema de la cultura no es como, listo, hoy pensé en la cultura, mañana lo implemento y después tengo ya mi cultura lista. No, la cultura es un proceso de por vida y algo muy interesante, porque los voy a dejar con esto, que vamos a hablar en nuestros futuros podcasts, son dos cosas. Una, cómo escala la cultura. Porque es muy diferente tú generar una cultura en una empresa de 5 o 10 personas a una empresa que empieza a crecer y empieza a tener 20, 30, 50, 100, 200 o estas empresas grandes como Netflix de miles de personas. Y aquí es donde se vuelve muy interesante porque también las dinámicas, las prácticas y todo esto cambian para que se sostenga la cultura en un ambiente de muchísima más gente. Y esto lo vamos a hablar en nuestros siguientes podcasts de la mano de cómo inyectamos dos principios importantísimos de la cultura, bienestar y la productividad. Entre esas dos cosas tú tienes el secreto para tener éxito como empleado, como colaborador, como líder, como dueño de empresa. Perfecto, muchísimas gracias por esos avisos de nuestros próximos podcasts. No se pierdan en este mes, vamos a seguir hablando sobre la cultura, como bien lo acaba de decir Dani, vamos a seguir resaltando algunas autoras muy, muy, muy bacanas, especialmente para los siguientes podcasts. Creo que en productividad y bienestar tenemos un montón de autoras espectaculares que resaltar por nuestro mes de la mujer. Así que los esperamos todos los jueves a las 7 de la noche en nuestra transmisión en vivo de este podcast A5X. Muchísimas gracias y que tengan una excelente noche. Chao, chao. Chao, chao.